Gracias. Nosotros el 14 de diciembre recogía ya la prensa nuestra opinión negativa a la deslocalización del IPLA de Villaviciosa. En este sentido, tenemos la misma intención desde la Villa, a través del Grupo Municipal de Somos Villaviciosa, que desde el Grupo Parlamentario del Congreso de Podemos, del Grupo Parlamentario en el Congreso y desde el Grupo Parlamentario aquí en la Junta General. Precisamente hemos hecho un acuerdo presupuestario de compromisos que tenemos que exigir a los presupuestos generales del Estado, en donde ponemos que una de las condicionantes sería el mantenimiento del edificio de la nueva sede del IPLA en Villaviciosa. Es una de las condiciones que va a poner pues nuestro grupo parlamentario confederal, Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea. Entonces, bueno, queremos saber qué condiciones va a poner el Partido Socialista para estos presupuestos. Llevamos trabajando en esto desde que se anunció en prensa la intención de este traslado a primeros de julio. Seguimos la decisión de la Corporación Municipal de Villaviciosa y nuestro representante de Somos Villaviciosa se expresó en este sentido en el Pleno Municipal. La sorpresa fue cuando los presupuestos generales de aquí, asturianos, pues la consejera dijo desconocer esta intención y como que se acaba de enterar por la prensa. Cuando había salido ya en la prensa, ya les digo que en el mes de julio. Bueno, está claro que no es una competencia que sea de este Gobierno, pero efectivamente todo lo que pueda suponer una deslocalización en el territorio de investigación tiene que interesarle al Gobierno asturiano. Y por eso esperamos que la postura que planteó en su momento la consejera, pues que sea la postura que mantenga el Gobierno asturiano con respecto a la deslocalización propuesta desde el Ministerio. Está claro que entre el Gobierno del Partido Popular, que era el que propuso desde su ministerio cuando gobernaba en España su traslado del IPLA a Oviedo, piensen que hay una en el BOE de mayo del 2017, y aquí ya no estaban todavía, que yo sepa, Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, quiero decir que esto ustedes ahora vienen y lavan la cara, pero su grupo, su gobierno, cuando era de Rajoy, ya que ya se estaba tramitando ya el traslado a Oviedo de esta institución. Entiendo y y me parece interesante que ustedes desde Asturias no lo apoyen, pero realmente hay una contradicción tanto en el gobierno de Pedro Sánchez como en el gobierno que hubo de Rajoy con respecto a este tema. Damos la razón a Foro, que siempre hemos visto que así que ha tenido una postura de no deslocalización de esta institución, pero entendemos que lo que ha pasado es que ha habido una dejadez real de ambos gobiernos en este sentido. Pues los únicos que han puesto como compromiso presupuestario la no deslocalización de Villaviciosa del IPLA ha sido nuestro grupo parlamentario por el momento, que nosotros sepamos, en el Congreso, y también la CUP de Somos Villaviciosa. Parece ser que ahora todos pueden tener esa opción, pero lo único que les pedimos es que no sea solamente un lavado de cara, sino que realmente apoyen algo que es imprescindible. Porque, miren, esta institución que lleva tantos años en Villaviciosa se dedica a la leche. Y la verdad es que localizar en la Corredoria una institución que se dedica a algo tan importante como es el sector lechero y la vinculación con el territorio que tiene que tener, pues es, la verdad, como mínimo indignante para la gente que vive en el campo. Ese traslado a un importante barrio de Oviedo, pero que poco tiene que ver realmente con los pastos y bueno, una de las investigaciones además que se está haciendo dentro del IPLA es precisamente la valoración de una calidad diferenciada de la leche gracias a los pastos de montaña, ¿no? A los pastos del Cantábrico. Y bueno, pues no nos parece que Oviedo tenga en su ciudad un importante espacio de pastizales como para que sea el lugar de referencia, y sobre todo porque esta deslocalización lo que supone es una pérdida en valores de despoblamiento para Asturias.
Tenemos un problema muy grave de despoblamiento que afecta principalmente a las salas, a las comarcas rurales. Por favor, hagamos todo lo posible porque nunca más se vuelva a deslocalizar lo que ya existe. Hagamos lo posible para que las inversiones sean en ese territorio y así lo hemos expuesto en nuestro compromiso con los presupuestos generales del Estado para que ese dinero vaya a ampliación o estudio de cómo se puede hacer para que efectivamente el IPLA necesita una ampliación porque están muy hacinados. Eso nos lo confirmaron los investigadores cuando les llamamos preocupados por este tema, pero a ellos les parecía que sí que se podía desarrollar ese proyecto precisamente en Villaviciosa ampliando ese espacio. No es tan importante lo que quieran o no quieran los investigadores, lo importante es lo que quiera Asturias de cómo organizar su investigación y su ordenamiento territorial. Y esperamos que en esto estemos todos de acuerdo.